Muy buenas noches, amada iglesia. Nos sentimos gozosos de que en esta noche nos puedan acompañar en la meditación de las Escrituras. Hoy miércoles 10 de marzo del 2021. Realmente es un tiempo en el cual pues hacemos algunas reflexiones relacionadas con el Salmo 119. Este salmo pues es muy rico y al mismo tiempo pues nos hace muy rico en su contenido, puesto que nos hace meditar muchísimo sobre la palabra de Dios, nos hace ver la importancia de conocer las escrituras, también nos enseña cómo orar, a cómo clamar, qué pedir a nuestro Dios. Realmente es un salmo muy de mucha bendición para nuestra vida si realmente lo meditamos y lo contemplamos y sobre todo lo aplicamos, ¿no? A todas las decisiones y sobre todo a todas las circunstancias de la vida, ¿no? Es un salmo que realmente pues toca lo más profundo de todo de nuestro corazón. Damos gracias a Dios porque hacemos pequeñas reflexiones y gracias por acompañarnos. Así que vamos a orar, a decirle gracias, gracias amado Dios, gracias por este tiempo tan maravilloso de poder hacer pequeñas reflexiones de este Salmo 119. Toca nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tu palabra pues quede anidada siempre en lo más profundo de nuestro corazón y que nos lleve siempre pues a aplicarlo a nuestra vida para que podamos pues contemplar tu gloria. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Te damos gracias. Pues bien, le damos la más cordial bienvenida a todos los que pues por primera vez nos acompañan este miércoles y aquellos que continuamente lo hacemos, pues sean bienvenidos. Eh, Hoy vamos a meditar el verso 27 del Salmo 119, en donde las escrituras nos dicen, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Eso nos dice el Salmo 119, el verso 17. Lo repetimos, el verso 27, perdón. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hay dos grandes preguntas que todo creyente se hace, especialmente cuando pasa en momentos muy difíciles, cuando pasa momentos de prueba, ¿no? Cuando pues las circunstancias se muestran adversas en nuestra vida, ¿no? Entonces lo primero que preguntamos o de repente lo que viene a nuestra mente es, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿No? Y entonces cuando de repente comenzamos a leer las escrituras, dice, ¿por qué Dios manda esto en su palabra? ¿No? Ah, ¿Y por qué realizamos esas preguntas? Y es que estas preguntas tienen que ver con tratar de entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y más aún en tiempos de sufrimiento, tiempos de adversidad o tiempo de prueba. Una pregunta tiene que ver con eso, tiene con entender lo que está haciendo en nuestras vidas. Y la otra pregunta eh, tiene que ver con tratar de entender lo que Dios manda o prohíbe en su palabra. Uh, en ambos casos, el común denominador o el deseo es de entender, entender. Ahora bien, el entendimiento, mi querido hermano, es muy importante, especialmente para alcanzar madurez. Si nosotros no entendemos, pues simplemente lo podemos estar haciendo actos mecánicos, actos sin mayor conocimiento, ¿no? Superficialmente, y pues nos podemos equivocar
tomando muchas decisiones. Entonces no basta con saber algo, necesitamos entenderlo. El apóstol Pablo lo entendía muy claramente, sabía la importancia del entendimiento de los creyentes, sobre todo de las escrituras. Por eso, cuando revisamos en el libro de Éfeso, pues, y vemos la oración de Pablo, Pablo oraba y decía, pues, clamaba a Dios para que alumbre los ojos del entendimiento de los creyentes de Éfeso. Y eso está, pues, en el capítulo 1, en el verso 18. O sea, clamaba para que tengan entendimiento. Y a veces nuestro clamor también es así. Nuestro clamor, pues, es que la, la iglesia entienda el mensaje del Señor. Miren, vamos a revisar la secuencia de este salmista, ¿no? Lo que nos dice en el verso 26 y después lo que nos dice en el verso 27. En el verso 26 de este Salmo 119, el salmista pidió a Dios que le enseñara sus estatutos. Le pide, Señor, enséñame. Pero ahora, en en el verso 27, le pide a Dios que le ayudara a entender sus mandamientos. Es una distinción muy importante. Saber, no conocer y entender. Ahora bien, una cosa es saber los mandamientos de Dios, es decir, tener conocimiento de aquellas cosas que Dios en su palabra nos manda hacer o nos prohíbe. No muchas cosas tenemos conocimiento nosotros, muchas cosas, pero no, muchas cosas tampoco las entendemos. Una cosa es saber, tener conocimiento y otra cosa muy diferente es entender estos mandamientos. Es decir, entender qué es lo que está pidiendo Dios a nosotros por medio de estos mandamientos o por medio de esas prohibiciones. ¿Qué está detrás de ese mandamiento? ¿Qué es lo que quiere Dios o que hagamos? ¿Qué es lo que tiene Dios en mente al mandarnos a hacer algo o de repente ordenarnos a desistir de hacer algo? Vamos a graficarlo o poner un ejemplo para que lo podamos entender claramente. En Primera de Timoteo, en el capítulo 2, el verso 9, Pablo le da instrucciones a Timoteo, ¿no? Y le dice pues Pablo que prohíba pues a las damas usar ropas costosas o joyas de oro o perlas cuando asistan a los cultos. Algunas de estas hermanas, ¿no? E incluso pues hoy vemos que cuando leamos las escrituras, algunas hermanas de la iglesia pues toman ese mandamiento muy en serio y rehúsan pues usar todo tipo de adorno. No se ponen collares, no se ponen aretes, no se ponen pendientes o cualquier otro tipo de decoración personal. Y dicen, bueno, yo voy así porque la escritura lo manda. Realmente admiramos el deseo de esas damas de agradar a Dios. Pero cuando uno las ve, uno se puede preguntar si realmente estas hermanas entendieron el mandamiento, ¿no? Que Pablo le dio a Timoteo relacionado con esa forma de vestir. ¿Por qué el apóstol Pablo pues prohibió el uso de estas cosas? Me pregunto si habrán entendido el tiempo y el dinero que las mujeres griegas empleaban para vestirse de esa manera. O también si han entendido el impacto que esta forma de vestirse podría pues atentar contra otras personas en cuanto a su manera de pensar, ¿no? Uh, Muchos lo leen, tienen conocimiento y actúan, pero no lo entienden,
El problema, pues, no se trata, o lo que el Pablo estaba transmitiendo, estaba enseñando, de que no era simplemente usar el uso de ropa costosa o joyas preciosas. El problema tenía que ver, pues, con el mal uso del tiempo y del dinero. Y por otra parte, tenía que ver también con la envidia de que estas cosas podrían producir a otras personas en la iglesia. Ah, entonces tenemos que reflexionar eso. No solamente se trata de cumplir abiertamente, sino entender el mensaje. Otro detalle que debemos notar de lo que el salmista pide a Dios en este Salmo 27 es que no solamente se conforma con pedir a Dios el entendimiento acerca de los mandamientos. Lo que pide es entendimiento acerca de cómo poner en práctica los mandamientos de Dios. Y esto está en la expresión, hazme entender el camino de tus mandamientos. Entonces, el salmista quería ir más allá de un conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Quería un entendimiento de cómo proceder a la obediencia a la palabra de Dios. Hay personas en la iglesia que siguen la palabra de Dios al pie de la letra. Su meta es obedecer la Biblia literalmente. Se jactan de ello como los fariseos, pues del Nuevo Testamento. El problema es que estas personas no interpretan correctamente la Biblia. Y por eso, a pesar de cumplir la ley de Dios al pie de la letra, realmente no logran obedecer correctamente la palabra de Dios. Volvamos al ejemplo que pusimos hace un momento sobre el uso de ropa costosas y de las joyas de valor que mencionamos en 1 de Timoteo 2:9. En el contexto de este mandamiento está relacionado con el culto cristiano. Vamos a leerlo. Está en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, los versos del 8 al 10. Y dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, cuando leemos las escrituras en todo el contexto, lo que Dios estaba queriendo inculcar a los hermanos era que cuando vayan a la iglesia, vayan vestidos o vayan preparados adecuadamente. Los varones tenían que ir con corazones limpios y tranquilos. Eso lo dice en el verso 8. Las mujeres tenían que ir con sencillez de corazón y con modestia. Eso lo dice en el verso 9. Y el énfasis estaba puesto en que ambos, cuando tenían que ir con un buen testimonio. Y eso lo dice en el verso 10. Entonces, no está basado en la expresión en la vestimenta externa, sino que cuando veamos, pues tenemos que tener la actitud correcta de nuestro corazón. Cuando nosotros entendemos esto, comprendemos pues que para obedecer el mandato de Dios no basta pues ir al culto con ropa sencilla y sin ropas caras, sino que hay que ir al culto con un corazón humilde y sencillo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando entendemos. No solamente sabemos, sino que también entendemos. ¿De qué sirve ir, mi querido hermano, a la iglesia sin decoraciones personales como aretes
o de repente collares, pero ir con un corazón altivo, considerándose de repente quizás mejor que los demás y sobre todo con un pésimo testimonio en tu hogar, ¿verdad? Cómo realmente pues nos toca la palabra de Dios. Muchas veces queremos servir al Señor al pie de la letra, pero es que sabemos, pero no entendemos. Y esto es lo que tenemos que pedirle a Dios, entendimiento. Pensar que al no usar decoraciones personales, uno está obedeciendo la palabra de Dios, simplemente es engañarse a sí mismo. Entonces, el salmista, habiendo hecho este pedido, procede pues a explicarnos cuál era la motivación al hacerlo. ¿Y cuál era esa motivación? Para que medite tus maravillas. Es interesante lo que expresa pues el salmista. A veces pensamos que las maravillas de Dios se limitan pues a las obras que Él hace. Pero aquí el salmista da a entender que la misma palabra de Dios es una maravilla. Es más, que los mandamientos de Dios evidencian la maravilla de la mente de Dios y de la manera en que Él quiera ordenar nuestras vidas aquí en la tierra. Si bien es cierto que los cielos cuentan la gloria de Dios, conforme lo dice el Salmo 19.1, también es cierto que su palabra también lo hace, ¿verdad? La Biblia declara pues la inmensa sabiduría de Dios y su conocimiento detallado del ser humano y del impacto del pecado que tiene sobre nuestras vidas y también en las relaciones interpersonales. Por eso la palabra de Dios es una maravilla de sabiduría, es una maravilla de prudencia, es una maravilla de sentido común. Como David afirma, las escrituras hacen sabio al sencillo y a la par que dedica tiempo pues para contemplar las maravillas de Dios. Pues bien, esta pequeña meditación la vamos a terminar pues considerando a quién se dirige el salmista cuando él hace esta oración. Él no le pide a un pastor que le haga entender, aunque los pastores tenemos la responsabilidad de hacer cumplir esa tarea. Nuestra tarea no solamente se trata de dar o de informar, de que conozcan la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, sino que también pues es tarea de nosotros hacer entender lo que Dios nos dice, ¿no? Es tarea de todo pastor, porque es tarea de un maestro. Todo pastor es un maestro. Entonces tenemos que tratar de, cuando se predicamos, no solamente transmitir conocimiento, sino entendimiento, ¿no? Para que puedan abrir los ojos y pues aplicarlos a la vida y darse cuenta pues de cómo estamos viviendo. Entonces, el salmista no le pide a un pastor, tampoco le pide pues a un profesor de seminario, ni tampoco le pide pues a un erudito bíblico. ¿A quién le pide? Le pide a Dios. ¿Quién es Dios? El autor mismo de la palabra. ¿Quién mejor te podría hacer entender el camino de los mandamientos divinos que el mismo autor de estos mandamientos? Esto es interesante porque muchas veces
pues con nosotros, pues cuando queremos entender algo, acudimos a los libros, acudimos a un mensaje, acudimos a otro, acudimos, buscamos, indagamos, pero muchas veces también son conocimientos de hombres. Cuando tú tengas una necesidad de querer entender, ¿a quién te tienes que dirigir? Pues a Dios. Él es el que hizo las escrituras. ¿Por qué quieres tener otro canal de información? No cuando tú puedes tener acceso directamente y pedirle a Dios, dame entendimiento. Yo me acuerdo mucho que en algún momento, en una misión, estuve predicando una palabra. No me acuerdo muy bien el tema, pero dije una palabra, ¿no? Que a una persona que estaba ahí le pareció que era incorrecto y él se fue a su casa. Se fue a su casa y comenzó a indagar y le decía, él cuenta en su testimonio, Señor, hazme entender esto. Entonces se fue a la Biblia y comenzó a revisar, revisó la concordancia para aquí, para allá, para el otro, comenzó a revisar y en el culto de la noche él regresó. Él regresó en ese tiempo, predicaba pues en la misión también en la mañana y en la noche como lo hacemos aquí en Surco. Entonces él va y me dice, yo he revisado lo que has predicado en la mañana y realmente me quedé sorprendido. Ahí pude entender muchas cosas. Y yo decía, gloria a Dios, hermano, porque yo me regocijo, porque realmente tú le pides a Dios que te enseñe y realmente Dios te enseña. Sí, me dice, o sea, yo siempre escucho las escrituras y soy como los de Berea, me decía. Escucho y trato de entender lo que me dice y si también me están enseñando de acuerdo a la verdad. Gloria a Dios, hermano. Entonces, también eso motivaba pues a esforzarse para trasladar o enseñar la palabra de Dios. Pues bien, entonces cada uno de nosotros puede hacer eso, dirigirse directamente a nuestro Dios. Hoy, por la obra de Jesucristo en la cruz, tenemos acceso a este tono de gracia, no de misericordia. Podemos tener esa comunión con Dios. ¿Y qué más? En vez de estar pidiéndole tantas cosas que son superficiales, le puedas decir, hazme entender el camino de tus mandamientos. El salmista con esto estaba reconociendo que por sí solo él no podía entender la palabra de Dios. Él necesitaba ayuda divina. Por eso, cada vez que leas la Biblia, mi querido hermano, cada vez que tú escuches un mensaje bíblico, debemos tener esa actitud, igual que la del salmista, esa actitud de pedirle a Dios y decirle, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pedirle a Dios que te dé entendimiento, pero ¿para qué? Para que contemplemos las maravillas de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios. Mi querido hermano, pues quiero animarte en todo momento a que puedas realizar tu tiempo con Dios, tu tiempo en la que puedas abrir tu corazón, en donde abras las escrituras. A veces nos levantamos y nos ponemos a orar. Yo te digo, no, mi querido hermano, haz al revés. Levántate y coge la Biblia y lee primero. Porque cuando tú coges la Biblia, lees primero, inmediatamente, pues todo tu ser te va a llevar a un espíritu de alabanza y adoración a Dios, porque vamos a entender Dios hablando a tu
corazón. Hay muchas cosas que no puedas entender de repente, no estás entendiendo, y ahí levanta ese ruego y ese clamor, igual que el salmista, y decirle, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y esa es una petición que Dios te la va a dar inmediatamente, mi querido hermano, porque estás pidiendo entendimiento para cambiar tu vida, para ordenar tu vida, para que tu vida pueda glorificar el nombre de Dios. Que ese sea nuestro anhelo de nuestro corazón. Y por eso clamamos también como el apóstol Pablo, ¿no? Que, que siempre el Espíritu Santo nos abra los ojos, que nos dé pues ese entendimiento que necesitamos. Porque entendiendo vas a obedecer correctamente las escrituras. En el ejemplo que pusimos, pues, pues muchos cumplen literalmente, ¿no? Por ejemplo, eso de no ponerse los aretes ni adornos pomposos, ¿no? Muchas damas lo cumplen. Perfecto, está bien, porque las escrituras lo dicen, pero lo cumplen superficialmente, porque si entendieran de que el mensaje dice, mira, no, no solamente se trata de que pues evites ponerte estas cosas, sino que vayas con la actitud correcta del corazón a la iglesia. Entonces, tienes una obediencia completa, ¿no? Por un lado, unos, pues, de repente piensan que están obedeciendo a Dios, pues, no poniéndose ni aretes ni nada. Y están, ¿de qué ganas? ¿Qué ganas? Pues, no poniéndote eso si la actitud de tu corazón no es la correcta para asistir al culto. Vivimos engañados. Por eso, mi querido hermano, es importante conocer, saber, pero principalmente entender. Busquemos siempre eso en nuestro corazón, entender y pedirle a Dios, hazme entender tus mandamientos para que yo pueda, pues, meditar tus maravillas, porque tu palabra nos muestra tu gloria, Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por este tiempo en el que, pues, tú hablas a nuestra mente, a nuestro corazón de una manera pues sencilla, de una manera directa. Gracias por las meditaciones de estos miércoles, Señor, y te pedimos que sigas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y que pues nuestro deseo siempre sea pues entender. Sabemos que pues no llegaremos a entender plenamente las cosas, porque tus pensamientos no son los nuestros, pero al menos, Señor, queremos que nos des esa luz que necesitamos para poder pues obedecer correctamente tu palabra. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Pues pon siempre en nosotros ese espíritu de buscarte, de tener esa comunión contigo y de ser instruidos directamente por ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, antes de finalizar, les recuerdo, todavía seguimos recibiendo pues sus donativos para poder alcanzar a las zonas que más lo necesitan. Son 4 ollas comunes que tenemos que atender, así que tocamos tu corazón, ayúdanos para poder ayudar. Dios te bendiga, mi querido hermano.